Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿no son galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús, Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El relato de Pentecostés es el reverso de la Torre de Babel. En Babel, los hombres quisieron construir una torre que llegara al cielo, y Dios confundió sus lenguas. En Pentecostés, Dios descendió sobre los hombres y unificó sus lenguas. No se trataba de una torre humana, sino de un don divino. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. La unidad no es casualidad, es condición. No se habían dispersado. Esperaban juntos, oraban juntos, creían juntos. El Espíritu no desciende sobre los individualistas, sino sobre la comunidad. El viento fuerte simboliza la fuerza de Dios. No es una brisa suave, es un huracán. El Espíritu no es una energía doméstica, es una potencia cósmica. La casa se llenó con su presencia. No hay lugar para la tibieza cuando el Espíritu sopla. Las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. El fuego purifica, ilumina, transforma. No es un fuego destructivo, es un fuego creador. No quema, sino que enciende. El Espíritu no es una llama fría, es un incendio de amor. Todos se llenaron del Espíritu Santo. No solo los líderes, no solo los más dignos. Todos. El Espíritu no es un privilegio de unos pocos, es el don de todos. El cristianismo no es una religión de élites, es una comunidad de bautizados. Hablar en otras lenguas no es un espectáculo, es un signo. Los discípulos no estaban poseídos, estaban inspirados. No decían palabras sin sentido, anunciaban las maravillas de Dios. El idioma del Evangelio es universal. La gente de Jerusalén, venía de todas partes, entendía cada uno en su propia lengua. La unidad no es uniformidad. No se impone un solo idioma, se respeta la diversidad. El Espíritu no borra las diferencias, las armoniza. La carta de Pablo a los Corintios explica que nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo. La fe no es un acto humano solitario, es un don divino.
La confesión de la Señoría de Jesús es obra del Espíritu. Los dones son diversos. No todos hablan en lenguas, no todos profetizan, no todos curan. La variedad no es un defecto, es una riqueza. El Espíritu no uniformiza, diversifica. Un mismo Espíritu, diferentes dones. Los servicios son distintos. No todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son pastores. La Iglesia no es una estructura piramidal, es un organismo vivo. Un mismo Señor, diferentes servicios. Las actividades son variadas. No todos hacen lo mismo, todos hacen lo que el Espíritu les da. Un mismo Dios, diferentes actividades. La unidad no es monotonía, es sinfonía. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. La Iglesia no es una masa amorfa, es una comunidad diferenciada. La diversidad no divide, complementa. Los miembros no son enemigos, son hermanos. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. El bautismo no es un rito individual, es una incorporación. La frontera que nos separaba ha sido derribada. Judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos somos uno en Cristo. A todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. No hay cristianos de primera y de segunda. La sed de Dios es universal. El Espíritu apaga la sed de todos. La tarde de Pascua en el cenáculo es un momento de encuentro entre el miedo y la paz, entre el encierro y el envío. Los discípulos estaban atrapados por el miedo. Las puertas cerradas, no por seguridad, sino por temor. No se atrevían a salir. La muerte de su maestro los había paralizado. No creían aún en la resurrección. Esperaban el mismo fin trágico. Jesús se presenta en medio de ellos. No toca la puerta, no llama. Atraviesa las paredes. El resucitado no está limitado por el espacio. Las puertas cerradas no son obstáculo para su presencia. No viene a recriminarles el abandono, no les reprocha la huida. Su primera palabra es un don: la paz esté con ustedes. No una paz cualquiera, la suya. La paz que nace del encuentro con el viviente. Luego les muestra las manos y el costado. Las heridas son la prueba de su identidad. El mismo que fue crucificado está ahí. Las marcas de los clavos y de la lanza son el sello de su amor. No se avergüenza de sus llagas, las muestra como trofeos de victoria. La muerte ha sido vencida, pero las heridas permanecen. Son la memoria de su entrega. La alegría de los discípulos es la reacción natural. El miedo se disipa, la tristeza se transforma en gozo. La presencia del resucitado es la fuente de la alegría pascual. No es una alegría superficial, es una certeza profunda. El que estaba muerto vive. Jesús repite su saludo. La paz esté con ustedes. No es una repetición vacía, es una confirmación. La paz que da no se agota en un instante. Les recuerda su misión: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El envío no es una opción, es una continuación. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a los discípulos. La Iglesia no es una invención humana, es la prolongación de la misión divina. El soplo de Jesús es un eco del Génesis. Allí Dios sopló aliento de vida en el barro. Aquí Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos. Es una nueva creación. No es un espíritu genérico, es el espíritu del resucitado. El que da vida nueva. El poder de perdonar los pecados es el don del Espíritu. No es una autoridad humana, es una delegación divina. Los discípulos no son dueños del perdón, son sus administradores. El pecado no es una ofensa privada, la reconciliación es una tarea eclesial. Hermanos, este Evangelio nos sitúa en el corazón de la fe cristiana. La resurrección no es un evento pasado, es una presencia actual. Jesús sigue entrando en nuestras casas cerradas, sigue diciendo: la paz esté con ustedes. Sus palabras no han perdido fuerza, su paz no ha caducado. El miedo sigue siendo una realidad. Cerramos puertas por temor, a los demás, al fracaso, a la muerte. Jesús no necesita que las abramos, Él mismo las atraviesa. No espera que seamos valientes para acercarse, se acerca a pesar de nuestro miedo. Las heridas de Jesús no han desaparecido. En su cuerpo resucitado, las llagas son eternas. No son un recuerdo doloroso, son una muestra de amor. El que fue traspasado sigue mostrando sus manos y su costado. La cruz es eterna. La alegría pascual no es un optimismo ingenuo, es la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte.
No es una felicidad sin problemas, es una paz en medio de las tormentas. Los discípulos estaban encerrados, pero llenos de alegría. La presencia de Jesús transforma la situación. El envío es la respuesta al encuentro. No nos quedamos en el cenáculo, somos enviados al mundo. La misión no es un lujo, es un mandato. El que ha recibido la paz, debe anunciarla. El que ha visto al Señor, debe mostrarlo. El Espíritu Santo es el don del resucitado. No es un recuerdo, es una presencia. No es una fuerza impersonal, es una persona divina. El soplo de Jesús nos da vida nueva, nos capacita para perdonar, nos impulsa a la misión. El perdón de los pecados es la muestra más clara del poder de la resurrección. El mundo necesita reconciliación. La Iglesia no es un club de santos, es una comunidad de perdonados que perdonan. El poder de atar y desatar es un servicio a la libertad. Que el Señor nos conceda la gracia de abrir las puertas de nuestro miedo. Que su paz disipe nuestras angustias. Que su presencia nos llene de alegría. Que su envío nos impulse a la misión. Que su Espíritu nos conceda el don del perdón. Y que, como los discípulos, seamos testigos de que Cristo ha resucitado y está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.